el Partido Socialista en Madrid ha perdido el norte. Hasta ahora los socialistas madrileños eran colaboradores necesarios de Pedro Sánchez, colaboradores necesarios de la mafia sanchista, los cobardes que avalaron en esta Cámara la amnistía. Entendíamos que con la nariz tapada, los que defendían a Sánchez con la boca pequeña, en los pasillos no hacían lo mismo, pero lo que ha hecho hoy la señora Espinar en esta sala de prensa va más allá. La tercera portavoz que tiene el PSOE en esta Cámara ha ido un puntito más allá porque le han pinchado desde Moncloa y ahora ya son parte del golpe, utilizan cualquier arma contra la presidenta sin ningún tipo de límite. Eso incluye inventarse noticias para empañar a funcionarios públicos como funcionarios de la Guardia Civil. Eso fue lo que pasó este fin de semana. Óscar Paradores y Pilar Alegría se hicieron eco de un bulo gordísimo, hicieron el ridículo tanto que hasta La Sexta tuvo que salir a desmentir al gobierno de Pedro Sánchez. Hicieron tanto el ridículo que los medios serios desmintieron el bulo y ellos han sido incapaces de rectificar. No solo incapaces de rectificar, sino que aquí ha salido la señora Espinar como una hidra a perseverar en la indignidad de utilizar noticias falsas contra el adversario político. Noticias, insisto, desmentidas hasta por medios pues, que no son precisamente contrarios al gobierno. Y la señora Espinar ha dicho que cada vez menos gente entiende a la presidenta. Señora Espinar, ¿usted ha visto la prensa esta mañana? ¿Usted ha visto las encuestas? ¿Usted ha entendido algo del resultado electoral de los últimos años? Yo creo que no ha visto la prensa, que no ha entendido el resultado electoral y que no entiende a los madrileños. Y por eso actúa como actúa. Yo no sé si la señora Espinar actúa por convicción, si actúa por obediencia al líder o actúa por miedo. Pero lo que ha hecho aquí es una absoluta indignidad. Y tenga una cosa clara, señora Espinar, aquí el Grupo Popular no va a cejar en su empeño de perseguir a la mafia sanchista, hacer oposición al aspirante autócrata, incluyendo en ese grupo de la mafia sanchista al Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, que capitanea usted desde ahora, porque por miedo, por convicción o por obediencia, lo que hace aquí es absolutamente indigno. Por otra parte, como estaba hablando también de las cosas indignas que hace el gobierno de Sánchez, hay que recordar que el 1 de octubre de 2017 España sufrió un golpe de Estado. Sufrió un golpe de Estado que no tuvo más éxito precisamente porque hubo funcionarios decentes, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías, guardias civiles y funcionarios en todos los órdenes de la administración que impidieron que eso siguiera adelante. Y ahora están esas personas valientes, humilladas por Pedro Sánchez, porque parece ser que la ponencia del Tribunal Constitucional va a avalar la miserable ley de amnistía que redactaron a 6 manos Sánchez, Bolaños y el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont. Esa ley de amnistía, que es naturalmente inconstitucional. La amnistía, como todo el mundo sabe, se excluyó explícitamente de la Constitución. La ponencia constitucional no la contempló. Las enmiendas a la ponencia constitucional que hablaban de la amnistía se rechazaron porque las Cortes Constituyentes no quisieron que hubiera amnistía en la Constitución española. Por tanto, si un tribunal, que no es un tribunal, si el Tribunal Constitucional viene a avalar una ley de amnistía, pues irá en contra del espíritu de la Constitución, en contra del espíritu de los padres constituyentes que trajeron aquí este texto que se aprobó de manera muy mayoritaria por los españoles. El Constitucional está secuestrado ya por la mafia sanchista, que trata de salvar a Sánchez. Intenta también, entre otras cosas, pues convertirse en un tribunal que esté por encima del Tribunal Supremo de España, y eso desde luego no podemos avalarlo y no podemos consentirlo. Y por último, los escándalos diarios que nos trae el Partido Socialista, hoy tenemos uno especialmente preocupante. Publica hoy El Confidencial que la fontanera del PSOE estuvo al frente del voto por correo en las elecciones del 23 de julio de 2023. Leire Díez, la que ofrecía pactos con la Fiscalía, la que ofrecía ascensos a la Guardia Civil a cambio de manchar el nombre de distintos servidores públicos. Leire Díez, la fontanera, la que llamaban militante de base, pero que todo el mundo conocía. Todo el mundo niega a conocer, pero todo el mundo conocía, la que se paseaba por Ferraz como Pedro por su casa, estuvo colocada por el director de Correos, recordemos, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, amigo personal de Pedro Sánchez, y estuvo colocada precisamente en la Dirección de Productos y Servicios de Correos, que era el responsable del voto por correo. Así que las preguntas, pues yo creo que son evidentes. ¿Quién decidió que concretamente esta fontanera del PSOE fuera la responsable del voto por correo? ¿Por qué fue esta militante del PSOE la responsable?
cómo se contrató a las más de 20.000 personas que se contrató en Correos para reforzar las elecciones generales de 2023. ¿Por qué unos meses después de las elecciones esta mujer ya sale de la empresa? Ya había cumplido con su trabajo. Son preguntas que quedan en el aire, son preguntas que vamos conociendo a medida que conocemos las distintas noticias que nos contextualizan cómo funciona la organización criminal que llamamos Gobierno de Pedro Sánchez. Así que seguiremos muy de cerca estas noticias para poder denunciar cualquier comportamiento que se haya alejado de lo normal y que pueda ser sospechoso. Y por último, sobre los últimos plenos, en este pleno preguntaré a la presidenta por las expectativas de la conferencia de presidentes, y en el pleno que viene, el pleno de la semana que viene, la Junta de Portavoces hemos decidido la incorporación de dos iniciativas. Una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular sobre el apagón eléctrico que sufrimos el pasado 28 de abril. Queremos que el Gobierno central, el Gobierno de la Nación, ofrezca toda la información sobre lo que pasó en ese apagón, cuando ya ha transcurrido más de un mes y no tenemos información sobre lo que ocurrió. Queremos que se involucre a las comunidades autónomas en cualquier grupo de trabajo que investigue precisamente lo que pasó, y queremos renovar la Estrategia Nacional de Seguridad Energética. Y también se activará en ese pleno del día 12 el proyecto de ley de modificación del impuesto de sucesiones y donaciones, este proyecto de ley que trajo el Gobierno y que se activará ya para el día 12, en el que volvemos a hacer una nueva rebaja fiscal a los madrileños, en este caso para quienes hereden o quienes donen pues una cantidad entre tíos y sobrinos. La deducción pasa del 25% al 50%, una nueva deducción fiscal, una nueva reducción de impuestos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y queda a su disposición. Buenos días. Quería insistir en el caso del señor Bonilla. Más Madrid también pide la dimisión. El Partido Socialista, usted lo ha dicho, insiste en calificar con términos muy duros el caso del señor Bonilla. Y además se han presentado iniciativas parlamentarias. Me gustaría saber qué posición van a tomar ustedes en este asunto. Y otro diferente, en este caso del Tribunal Constitucional, la admisión a trámite del recurso de amparo presentado por el Grupo Socialista sobre las preguntas al señor Miguel Ángel Rodríguez. Gracias. Bueno, pues sobre el señor Bonilla, creo que lo importante es destacar que el Gobierno, que el Partido Socialista, incluso Más Madrid, en esta misma sala de prensa hace un rato, han sido incapaces de rectificar el bulo gigantesco, el ridículo más espantoso que han hecho este fin de semana, interpretando de las palabras del señor Bonilla en unas filtraciones de mensajes que pretendía atentar contra el presidente del Gobierno, cuando precisamente era exactamente lo contrario, que temía este capitán de la Guardia Civil, que temía que pudiera sufrir, ironizaba, entiendo, que pudiera sufrir un atentado con una bomba lapa. El Gobierno no tiene ningún límite. El Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ningún límite. El Partido Socialista no tiene ningún límite en el seguidismo a la estrategia de destrucción de todo de Pedro Sánchez. Y aquí la señora Espinar lo ha hecho ya directamente a tumba abierta contra todos y contra todo, incluyendo contra la verdad, y la señora Bergerot pues ha hecho lo que lleva haciendo Más Madrid muchos meses o años en esta asamblea, que es hacer exclusivamente seguidismo del Partido Socialista, estar al dictado de los argumentarios de Moncloa para ponerse de perfil o para contribuir a la estrategia de destrucción de todo. Quieren proteger el puesto de Mónica García como ministra y no saben qué más hacer. Sobre el Tribunal Constitucional, bueno, esta iniciativa se ha admitido a trámite, es un paso procesal natural en este tipo de iniciativas. Lo que sigue siendo cierto es que el señor Miguel Ángel Rodríguez no tiene un cargo con gestión en la Comunidad de Madrid. En esta asamblea comparecen los altos cargos para dar cuenta de su gestión. Esta asamblea controla la acción del Gobierno, la gestión del Gobierno. El señor Miguel Ángel el señor Miguel Ángel Rodríguez, García sí la tiene. Rodríguez no tiene gestión y por lo tanto pues no tiene sentido que comparezca aquí para explicar lo que no hace. Es un asesor del Gobierno de la Comunidad de Madrid, igual que los otros asesores, pues no explican así su tarea. Buenos días. Hemos escuchado también a la portavoz de Vox, cambiando de tema, que la manifestación del próximo domingo que ha convocado el Partido Popular en Plaza de España es una equivocación. Ha sido bastante crítica con esa convocatoria de
de la manifestación del domingo, y lo que ha dicho es que lo que hace falta es una moción de censura y que en eso debería estar el Partido Popular. Me gustaría saber su opinión sobre esta postura de Vox ante la manifestación del domingo. Bueno, pues si la señora Pérez Moñino tiene los votos para la moción de censura, pues que nos lo cuente y seguramente se pueda articular. Si no los tiene, dar una victoria parlamentaria a Pedro Sánchez, yo creo que es una equivocación. En cualquier caso, el 8 de junio a las 11 de la mañana en la Plaza de España, todos los que estamos en contra del gobierno de Pedro Sánchez, todos los que entendemos que este es un ataque a la democracia, a nuestras instituciones, al modo de vida que elegimos, a la concordia que elegimos en el año 78, todos los que entendemos eso, estamos convocados a esta manifestación, a esta concentración para protestar en la calle. Si los señores de Vox quieren acompañarnos, pues será un placer. Si no quieren hacerlo, pues es su elección. Hemos dicho muchas veces que nosotros no confrontamos con Vox porque entendemos que tenemos un adversario natural. Si ellos lo entienden de otra manera, serán ellos los que tengan que explicarlo. Buenos días, portavoz. A raíz de su intervención inicial, me gustaría hacerle dos preguntas muy concretas sobre la noticia que ha comentado del Confidencial. Me gustaría saber si el Partido Popular en Madrid sospecha que hubo fraude electoral o fraude en el voto por correo en los comicios generales del 23. En segundo lugar, sobre esa ponencia que se ha publicado de la futura sentencia del Constitucional sobre la ley de amnistía, me gustaría saber si piensan que el TC vulnera la Constitución, si esa es su posición final, la de avalar en líneas generales la ley de amnistía. Además, le quería preguntar por la iniciativa de la Comunidad de Madrid de colegios compartidos. Lo anunció la presidenta en el debate sobre el estado de la región para ponerla en marcha en este curso. Estamos en el mes de junio y no ha arrancado todavía. Me gustaría saber si conocen los motivos por los que no ha arrancado todavía esta promesa de la presidenta. Y perdone que abuse ya en último lugar por el recurso de amparo que comentaba mi compañera, presentado por el Grupo Socialista frente a una denegación de preguntas de la mesa sobre si es controlable o no el jefe de gabinete de la presidenta. Me gustaría saber si les preocupa la acumulación de recursos de amparo contra la labor de la mesa y muy concretamente del presidente Osorio. Gracias. Bien, pues a las dos preguntas le contesto a la vez. El Partido Socialista, a través de su presidente, de su secretario general y el presidente del gobierno, ha tratado de colonizar todas las instituciones de España. Ha colonizado el Centro de Investigaciones Sociológicas, ha colonizado Televisión Española, a través de sus terminales ha colonizado la Fiscalía General del Estado, que ha nombrado a un fiscal que está imputado por distintos delitos, ha introducido a militantes y amigos en todos los órganos, con lo cual no es ningún disparate pensar que ha hecho lo mismo con Correos, que en el momento de las elecciones estaba dirigido por su ex jefe de gabinete en Moncloa, y que la fontanera más aplicada que hemos visto en los últimos años y por las últimas noticias que hemos conocido a través de los medios, intermediaba, hablando por el Partido Socialista, para conseguir la permanencia de Pedro Sánchez en el poder, haciendo cualquier cosa que le pidieran, ofreciendo favores, ofreciendo acuerdos con la Fiscalía, ofreciendo ascensos en la Guardia Civil, ofreciendo cualquier cosa que el gobierno y sus influencias pudieran otorgar. Pues que esta fontanera estuviera precisamente al mando del voto por correo, yo creo que es algo que merece la pena estudiar con detenimiento. Me parece que es un escándalo. Otro más del gobierno, uno más que haría palidecer a cualquier gobierno, haría caer a cualquier gobierno, y que sin embargo aquí, por la colisión de tantísimas noticias, de tantísimos escándalos día a día del gobierno, parece que nos pilla anestesiados. Que la fontanera del Partido Socialista, la persona que indignamente ofrece favores que no puede ofrecer, ilegales, a distintas personas para que hablen mal de altos cargos, para que mientan, para que Sánchez siga en el poder, que el jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la Moncloa dirija Correos, bueno, yo creo que es algo que merece la pena investigar. Creo que es muy razonable investigarlo y que lleguemos hasta el fondo de esa cuestión. Sobre el Tribunal Constitucional, lo mismo digo, si han colonizado todas las instituciones, también el Tribunal Constitucional, Cándido Pumpido, lo que intenta hacer es hacer que permanezca en el poder Pedro Sánchez una vez más. Sabemos que ha abusado del Tribunal Constitucional, como en la sentencia de los ERE,
pretendiendo arrogarse unas competencias que el Tribunal Constitucional no tiene. El Tribunal Constitucional no es un órgano del Poder Judicial, no es Poder Judicial. El Tribunal Supremo no tiene un tribunal por encima que pueda modificar sus sentencias, es un órgano de garantías constitucionales y, sin embargo, por ejemplo, en la sentencia de los ERE lo que hizo fue enmendar el trabajo del Tribunal Supremo, con lo cual el Tribunal Supremo está bastante enfadado con el Tribunal Constitucional. No es algo que diga yo, es algo que está atacando la división de poderes en España y, por lo tanto, avalar la ley de amnistía, interpretando lo que quiso decir el constituyente, cuando el Poder Constituyente ha dicho algunas personas que formaron parte de esas ponencias que la amnistía quedó específicamente fuera, que se planteó introducirla en el texto constitucional y se quiso extraer del texto constitucional porque no se quiso meter la amnistía dentro de la Constitución. Bueno, pues que el Tribunal Constitucional quiera enmendar eso es enmendar la Constitución del 78 sin pasar por los procesos de modificación de la Constitución. El que quiera cambiar la Constitución, que lo plantee en las Cortes, que pueda votarlo las Cortes, que pueda votarlo el pueblo español y pueda refrendarlo las siguientes Cortes Generales. Lo que no se puede hacer es cambiar la Constitución por la puerta de atrás, lo que no se puede hacer es cambiar las instituciones por la puerta de atrás y lo que no se puede hacer es cambiarnos la democracia y el Estado de Derecho por la puerta de atrás, que es lo que está haciendo este proyecto autocrático de Pedro Sánchez. Sobre los colegios compartidos, me preguntaba, bueno, pues ahora mismo se están definiendo todos los detalles. Es un proyecto que anunció la presidenta para poner en marcha y se va a poner en marcha. Se va a poner en marcha en el curso 25-26, en este próximo curso. Evidentemente no se va a poner en marcha ahora que está terminando el curso actual. Es un proyecto donde los distintos alumnos van a poder disfrutar de actividades artísticas o deportivas que estén en otros centros. Es un proyecto novedoso y yo creo que es muy positivo que se suma a otros proyectos destacados, como impartir primero y segundo de la ESO en 52 colegios públicos de infantil y primaria, la limitación de los dispositivos individuales digitales en los colegios, el establecimiento de la jornada partida y otra serie de medidas que está planteando el Gobierno regional en materia de educación y que creo que están transformando la educación en Madrid. Y por lo último que me preocupaba, si hay muchos recursos, si nos preocupan los muchos recursos planteados, pues es que los grupos parlamentarios son muy libres de presentar el número de recursos que consideren necesarios en los órganos que consideren necesarios. Por volumen no se ganan las cosas. Eso pasa también en esta asamblea cuando se registran miles y miles de iniciativas que están mal planteadas, que están dirigidas a las comisiones que no son, que no controlan la acción del gobierno, que tienen errores sintácticos, semánticos, gramaticales y de todo tipo, y que precisamente por volumen intentan hacer parecer que la mesa es dura con los grupos parlamentarios. No lo es. Aquí esta asamblea controla perfectamente la acción del gobierno y la impulsa. La presidenta, como hemos dicho muchas veces, es la presidenta que más respuesta da a los grupos parlamentarios en una asamblea regional y por lo tanto no tenemos ninguna preocupación. ¿Qué tal, portavoz? Le pregunto por universidades en este caso. Hemos conocido que en la actualización del último ranking mundial las universidades madrileñas han perdido casi todas varios puestos. De hecho, solo una de ellas consigue escalar en ese ranking. Es una imagen que vemos en toda España. El 80% de las universidades españolas han caído en esas calificaciones. Pone la lupa sobre todo en la falta de financiación de los programas de investigación. No sé si usted comparte también esa imagen que ofrecía. Gracias. Bueno, la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que más dinero destina a sus universidades públicas. Destinamos el 4% del presupuesto regional, es más de lo que hace el resto de comunidades autónomas. Desde que la presidenta Isabel Díaz Ayuso es presidenta de esta comunidad autónoma, la inversión en los centros universidades públicos ha aumentado un 20% y alcanza más de 1.160 millones este año, un 4% más que el año pasado. Llevamos meses trabajando con los rectores, especialmente el gobierno regional, trabajando con los rectores, con los alumnos, con todos los agentes de la universidad pública para sacar adelante una ley de enseñanzas superiores que creemos que va a ser transformadora para la universidad pública madrileña. Se está contando con todo el mundo, está siendo un proceso yo creo que muy enriquecedor y por lo tanto se está trabajando mucho para mejorar la universidad pública, pero si no es la universidad pública madrileña la que cae en esos rankings, sino que cae toda la universidad española,
habrá que preguntarse si los sucesivos ministros de universidades de Pedro Sánchez han tenido algo que ver. La Universidad Pública Madrileña está en el top 100, la Complutense está en el top 100, el top 200 del ranking QS, que es el más prestigioso. La Autónoma de Madrid tiene 8 títulos de grado en el top 100 de este ranking. Quiero decir que las universidades madrileñas están en una muy buena posición entre las universidades de España y del mundo. Pero si todas las universidades españolas caen en este informe, habrá que preguntarse si Pedro Duque, Manuel Castells, Joan Subirats y Diana Morant, que han sido los sucesivos ministros de universidades de Pedro Sánchez, tienen algo que ver, o si su figura es plenamente cosmética, ya que con un Consejo de Ministros tan amplio, pues las competencias de cada uno de ellos se diluye y nadie rinde explicaciones sobre su gestión, que es lo mismo que pasa con la sanidad española, cuando faltan médicos en toda España y nadie mira hacia Mónica García, que es la responsable última de la sanidad en el ámbito estatal.